Hola, me llamo Nathan Cole. Tengo 28 años y he pasado la mayor parte de mi vida en esta pequeña granja en la zona rural de Montana. No es gran cosa, solo unos cientos de acres de pastos, un granero que ha visto días mejores, unas cuantas vacas, algunas gallinas y campos que alterno entre heno y maíz. Mis padres me lo dejaron cuando fallecieron hace 5 años en un extraño accidente durante una tormenta invernal. Estaban revisando las vallas y un árbol cayó sobre su camioneta. Yo tenía 23 años entonces, acababa de salir de la universidad comunitaria y no tenía ningún plan más allá de ayudarles a llevar la granja. De repente, todo pasó a ser mío. No me importa la soledad. De hecho, la prefiero. La ciudad más cercana está a unos 20 kilómetros, un lugar polvoriento llamado Willow Creek, con una población que apenas supera los 1,000 habitantes. La gente de allí me conoce como el tipo callado que aparece en la tienda de piensos cada 2 semanas, paga en efectivo y no se queda a charlar. Me han llamado ermitaño o peor aún, granjero atrasado a mis espaldas. Oigo los susurros cuando voy a tomar café a la cafetería. ¿Cómo podría vender la tierra y mudarme a la ciudad, encontrar una vida de verdad? Pero esta es mi vida. Me atengo a mis principios, trabajo duro, trato a la gente con justicia y no le debo nada a nadie. Nunca me he casado, nunca he tenido hijos. Salí con alguien un par de veces cuando tenía 20 y pocos años, pero nada duró. Las mujeres de por aquí quieren a alguien con ambición, no con las uñas sucias. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Era principios de otoño, uno de esos días en los que llueve a cántaros y los caminos de tierra se convierten en lodazales. Estaba en el granero arreglando el pestillo de una puerta rota cuando sonó mi teléfono. No recibo muchas llamadas, solo de proveedores o del veterinario, así que me limpié las manos en los vaqueros y contesté. La voz al otro lado era refinada, urbana, y se presentó como el señor Harland, un abogado de Billings. Me explicó que representaba a la familia Harrington, unos gente acomodada del norte, cerca de Great Falls. Habían oído hablar de mi granja a través de un contacto común, un tipo al que le vendí heno la temporada pasada, y tenían una propuesta. Señor Cole, dijo, con tono profesional, tenemos una joven que necesita un poco de disciplina. Lily Harrington. Tiene 25 años, es testaruda, y su familia cree que una temporada en una granja le enseñará a ser humilde. No hay sueldo, solo alojamiento y manutención durante unos meses. Les estaría haciendo un favor. Me apoyé contra la pared del granero, mirando la lluvia que golpeaba el techo de hojalata. No dirijo un reformatorio, señor Harlan. Trabajo solo. Busque a otra persona. Hizo una pausa y luego bajó la voz. No es opcional para ella. Si dice que no, no tendrá a dónde ir. Su familia está desesperada. Colgué sin decir nada más. ¿Quién se creían que era? ¿Una herramienta para castigar a su hija rebelde? Volví al pestillo, con la mente ya en otra cosa. Pero una hora más tarde, cuando la lluvia amainó y se convirtió en llovizna, oí el crujir de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Salí y vi un elegante Mercedes negro deteniéndose junto a la verja, reluciente, fuera de lugar entre los campos embarrados. El conductor, un hombre de aspecto severo vestido con traje, salió y abrió la puerta trasera, dejando pasar a una mujer joven con el pelo oscuro recogido en una coleta, que llevaba un abrigo de lana caro que gritaba «Dinero de la ciudad». Sus botas, de cuero, probablemente de diseño, se hundían en el barro mientras agarraba una bolsa de viaje. Parecía furiosa, con las mejillas enrojecidas y los ojos entrecerrados por el viento húmedo. El conductor se acercó a mí con un paraguas en la mano. Sir Cole, soy Heron. Hablamos antes. Ella es Lily Harrington. Crucé los brazos y me quedé bajo el saliente del granero. Dije que no. Heron miró a Lily, que permanecía rígida junto al coche, sin decir una palabra. Su familia insiste en que ya ha causado suficientes problemas, desafiando a sus padres y dejando su trabajo en el restaurante. Creen que el trabajo duro la enderezará. Los ojos de Lily brillaron, pero se mordió el labio. Pude ver la humillación en su postura, en la forma en que tensaba los hombros. No era una niña mimada haciendo una rabieta. Había algo más profundo, una silenciosa desesperación. Heron sacó un sobre, probablemente un soborno para el contratista,
y me lo tendió. Es temporal, sin condiciones. Negué con la cabeza. Llévatela. No me interesa hacer de carcelero. Cuando Harlan se volvió hacia el coche, Lily finalmente habló, con voz baja pero firme, apenas audible por encima del golpeteo de la lluvia. Se alejó del abogado, con el abrigo salpicado de barro. Si no me llevas, tendré que volver y casarme con él, el hombre que ellos eligieron, al que temo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Observé su rostro, pálido, decidido, con ojeras que delataban noches de insomnio. No se trataba de una disputa familiar. Se trataba de control, del tipo que aplasta a las personas. Aaron le lanzó una mirada de advertencia, pero ella lo ignoró. Por favor, añadió en voz más baja. Solo por un tiempo. Suspiré, frotándome la nuca. Al diablo con los principios. No podía despedirla así. De acuerdo, dije, pero en mis términos. Firmaremos un contrato de verdad. Trabajo justo por un salario justo. Tendrás tu propia habitación en la antigua casa de invitados. Y aquí nadie es dueño de nadie. Te irás cuando quieras. Harlan refunfuñó, pero asintió y le entregó el sobre con sus datos. Volvió al coche y se marchó, dejándola allí de pie. Lily me miró, con una mezcla de alivio y cansancio. Gracias, murmuró. No me des las gracias todavía, respondí. El trabajo empieza al amanecer. El resto del día fue incómodo. Le mostré la casa de invitados, una pequeña cabaña detrás del granero principal, básica pero limpia, con una cama, una pequeña cocina y un baño. Ella deshizo las maletas en silencio mientras yo terminaba las tareas. Por la tarde había dejado de llover y pensé que podría empezar poco a poco, ayudándome a revisar las vallas del pastizal este. Se puso unos vaqueros y unas botas, todavía demasiado nuevos para el trabajo agrícola, y me siguió. Caminamos en silencio, ella luchando por mantener el ritmo en el terreno irregular. A mitad de camino, al llegar a un tramo embarrado, resbaló y casi se cae. La agarré del brazo para estabilizarla. ¿Estás bien? Ella asintió, pero tenía la cara pálida y el sudor le perla en la frente a pesar del aire fresco. Solo estoy cansada. Seguimos adelante, pero unos minutos más tarde, dejó de tambalearse. Antes de que pudiera reaccionar, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre la hierba. Mi corazón dio un vuelco. Me arrodillé a su lado y le tomé el pulso. Era constante, pero débil. Estaba inconsciente, probablemente por agotamiento o deshidratación. La levanté, era más ligera de lo que esperaba, y la llevé de vuelta a la casa, dejándola en el sofá. Mientras iba a buscar agua y un paño frío, me di cuenta de que no se trataba de una niña mimada que jugaba a ser rebelde. Fuera lo que hubiera hecho su familia, la había llevado al límite y ahora era mi responsabilidad. Recobró el conocimiento lentamente, parpadeando mientras le ponía un paño húmedo en la frente. El sofá del salón era viejo y los muelles crujían bajo su ligero peso, pero era el único lugar donde podía tumbarla. La lluvia había vuelto a arreciar fuera, golpeando las ventanas como dedos impacientes. Me senté en la mesa de centro frente a ella, con un vaso de agua preparado. Cuando sus ojos se enfocaron en mí, hubo un destello de confusión, luego de vergüenza. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz débil. Intentó incorporarse demasiado rápido y hizo un gesto de dolor al hacerlo. Te desmayaste en el campo, le dije con sencillez. Probablemente por el calor o la falta de comida o lo que sea por lo que hayas pasado antes de llegar aquí. Bebe esto. Cogió el vaso con manos temblorosas y bebió lentamente. Lo siento. No quería ser una carga. No lo eres, le respondí, levantándome. Pero si te quedas, necesitas comer y descansar. No sigas esforzándote así. La cena será dentro de una hora. Ve a asearte. La dejé allí y me dirigí a la cocina, sacando patatas y carne picada de la nevera. Comida sencilla, pastel de carne y puré de patatas, como solía hacer mi madre. No se me daba muy bien cocinar, pero era abundante y eso era lo que importaba aquí. Mientras pelaba las patatas, la oí moverse en la casa de invitados y luego crujir la puerta al volver a la casa principal. Apareció en la puerta, recién duchada,
con unos vaqueros limpios y una camiseta sencilla, con el pelo aún húmedo. ¿Puedo ayudar?, preguntó con timidez. Asentí con la cabeza hacia la encimera. Pica las cebollas si quieres. Al principio lo hizo en silencio, con un manejo preciso del cuchillo, como alguien que ha pasado mucho tiempo en la cocina. Trabajamos en silencio durante un rato, con el único sonido de la lluvia y el chisporroteo de la carne en la sartén. Cuando la cena estuvo lista, nos sentamos a la desgastada mesa de roble que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Comió despacio, como saboreando cada bocado. «Esto está bueno», dijo al cabo de unos minutos. «Mejor de lo que estoy acostumbrada últimamente». Me encogí de hombros. ¿Comida de granja? Nada especial. Esa noche marcó la pauta para los días siguientes. No iba a mimarla. La vida en la granja no lo permitía, pero tampoco iba a dejar que se viniera abajo. A la mañana siguiente, la desperté al amanecer. El cielo aún estaba oscuro, con solo un ligero toque rosado en el horizonte. «El trabajo empieza ahora», le dije, entregándole un par de mis viejos guantes de trabajo. Le quedaban grandes, pero eran mejor que nada. Empezamos con lo básico: dar de comer a las gallinas. Al principio, esparcía el grano con torpeza y daba un respingo cuando una de las gallinas le picoteaba la bota. «No te van a hacer daño», le dije, enseñándole a esparcirlo de manera uniforme. «Sigue moviéndote». A media mañana pasamos a las vacas y ordeñamos las 2 lecheras que tenía para tener leche fresca. Le salieron ampollas en las manos rápidamente en el taburete, pero no se quejó. «¿Así?», preguntó, imitando mis movimientos. «Cerca, aprieta, no tires». La observé mientras lo intentaba de nuevo, corrigiéndola con delicadeza. Le cogió el truco después de varios intentos y esbozó una pequeña sonrisa cuando la leche empezó a fluir hacia el cubo. Almorzamos sándwiches en el porche con vistas a los campos. Comía con avidez, con la cara enrojecida por el sol. «Nunca había hecho nada parecido», admitió. «En mi casa era diferente». No la presioné. Las personas se rebelan con el tiempo o no lo hacen. Esa tarde, reparamos una sección de la valla que se había soltado con el viento. Ella sujetaba el poste mientras yo clavaba nuevos clavos, con los brazos temblando por el esfuerzo. Al anochecer, tenía las manos en carne viva, con ampollas en los lugares donde le rozaban los guantes. Le di un poco de pomada del botiquín. «Úntate esto, te ayudará». Ella asintió con la cabeza y se retiró a la casa de invitados. Esa noche, mientras estaba sentado junto al fuego con un libro, oí un leve sollozo procedente del exterior. Estuve a punto de ir a ver qué pasaba, pero me contuve. Ella necesitaba espacio. Todos lo necesitamos a veces. A partir de ahí se estableció una rutina. Cada día mejoraba un poco, se hacía un poco más fuerte. Las mañanas eran para los animales, recoger huevos, limpiar los establos. Al principio fruncía la nariz por el olor, pero pronto estaba paleando estiércol sin decir nada. Por la tarde pasaba al trabajo del campo, deshiervando el huerto que había plantado en primavera o revisando las líneas de riego. Sus botas de ciudad se estropearon rápidamente, así que la llevé al pueblo para comprarle unas adecuadas para el trabajo. Resistentes y prácticas. Insistió en pagarme con su primer sueldo, que calculaba semanalmente en función de las horas trabajadas. Una tarde, al cabo de una semana, estábamos arreglando la correa del tractor en el granero. Tenía las mejillas manchadas de grasa y se rió. Se rió de verdad cuando se le resbaló la llave inglesa de la mano. «Esta cosa me odia», dijo. «Es delicada», le respondí, recogiéndola. «Pero lo conseguirás». Mientras trabajábamos, empezó a abrirse poco a poco. «No siempre fui así», dijo, limpiándose las manos. «Malcriada, quiero decir, o lo que sea que te hayan contado. Trabajaba como camarera en el restaurante de mi familia en Great Falls. Muchas horas, clientes groseros, pero era un trabajo honesto». Asentí con la cabeza mientras apretaba un tornillo. «¿Por qué lo dejaste?». Dudó y luego suspiró. «Mi familia no son lo que parecen. Mi padre construyó una cadena de restaurantes en su día, pero las malas inversiones le afectaron mucho. Ahora están pasando apuros.
Querían que me casara con alguien rico para salvar el negocio. Les dije que no. Las piezas encajaron, el miedo en sus ojos aquel primer día. El hombre del que hablaste, Mark Harrington, un pez gordo del sector inmobiliario. Mayor, controlador. Mis padres lo organizaron como un acuerdo comercial. Cuando me negué, me cortaron el grifo. Dijeron que tenía que aprender cuál era mi lugar. Dejé la llave inglesa y la miré. Eso no es un lugar, es una jaula. Ella me miró a los ojos y su expresión se suavizó. Sí, lo es. A partir de entonces, las barreras se suavizaron. Ella se encargó de llevar los libros de la granja, controlando los costes de alimentación, la producción de leche y la venta de huevos. Sus números eran más precisos que los míos. Descubrió formas de reducir el desperdicio que yo había pasado por alto. Podrías vender más en el mercado de agricultores, sugirió una noche mientras cenábamos un guiso que ella había ayudado a preparar. Sube el precio de los huevos. Son orgánicos. La escuché y puse en práctica algunas cosas. Por primera vez en años, la granja me parecía menos una carga y más una asociación. Ahora cenábamos juntos casi todas las noches y compartíamos historias. Ella me hablaba de la vida en el restaurante, del caos de la hora punta, de la satisfacción de una buena propina. Yo le hablaba de mis padres, de cómo me habían enseñado a valerme por mí mismo. Nos reíamos con más facilidad. Ella se burlaba de mis camisas de franela de mi padre y yo me reía de su miedo inicial a las vacas. Pero todavía había noches difíciles. Una tarde tormentosa, unas 3 semanas después, la luz parpadeó mientras los truenos retumbaban sobre las colinas. La encontré en el porche mirando fijamente a la lluvia, con lágrimas mezcladas con las gotas en su rostro. Echo de menos sentirme libre, susurró cuando me senté a su lado. En casa todo era presión. Aquí es difícil, pero es mío. No dije mucho. Solo le puse una manta sobre los hombros. Mientras el viento aullaba, ella se apoyó ligeramente en mí y yo la dejé. No era romance, todavía no. Era confianza que se construía poco a poco, momento a momento. Por primera vez me di cuenta de que no quería que se fuera. No porque me necesitara, sino porque la granja y quizá yo nos sentíamos mejor con ella aquí. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente después de aquella noche tormentosa en el porche. Lily y yo entramos en un ritmo que parecía casi natural, como si la granja siempre hubiera tenido sitio para dos, pero sabía que no podía durar para siempre. No con su pasado cerniéndose sobre nosotros como una nube oscura. A veces la sorprendía mirando al horizonte, con una expresión distante, como si estuviera esperando que cayera el otro zapato. Y cayó, aproximadamente un mes después de su llegada. Era una mañana fresca, de esas en las que el aire te despierta con su frío. Habíamos terminado las tareas matutinas, ordeñar, alimentar, y estábamos en el granero apilando fardos de heno cuando oí el rugido de un motor que se acercaba. No era la camioneta habitual del pueblo. Este era más suave, más caro. Me sequé el sudor de la frente y salí, con Lily siguiéndome con curiosidad. Un SUV negro se detuvo ante la puerta, brillando bajo el sol como si no perteneciera al polvo. La puerta se abrió y salió un hombre de unos 40 años, vestido con un traje a medida que probablemente costaba más que mi tractor. Tenía el pelo peinado hacia atrás, la mandíbula afilada y los ojos que escaneaban el lugar como si lo estuviera evaluando para una subasta. Detrás de él, el conductor se quedó en el coche, con el motor en marcha. Nathan Cole, se llamaba el hombre, se acercó a nosotros con una confianza que me puso los pelos de punta. «Soy yo», respondí, cruzando los brazos. Lily se quedó paralizada a mi lado, con el rostro pálido. Susurró algo, pero no pude entenderlo. El hombre me tendió la mano, pero no la estreché. «Mark Harrington», dijo, con una sonrisa llena de dientes y sin calidez. «Vengo por Lily». La miré. Ella miraba al suelo, con los puños apretados. «¿Qué pasa con ella?» Los ojos de Mark se posaron en ella, posesivos, como si fuera un objeto perdido que había venido a recuperar. «Su familia me ha enviado. Estamos preocupados. Su pequeña aventura ya ha durado demasiado». Lily levantó la barbilla con voz firme,
pero con un tono de enfado. No es una aventura, Mark, y no voy a volver. Él se rió entre dientes, con condescendencia. Oh, cariño, eso no lo decides tú. Tus padres y yo tenemos un acuerdo. Vas a volver a casa, que es donde debes estar. Di un paso adelante, colocándome entre ellos. Es adulta. Ella decide dónde se queda. La mirada de Mark se endureció mientras me evaluaba. ¿Y tú quién eres? El peón que se hace el héroe. Mira, Cole, sé lo que tienes aquí. Una pequeña y pintoresca explotación, pero seamos realistas. Lily no está hecha para este barro y este estiércol. Ese no es su mundo. Es más su mundo que cualquier jaula que le ofrezcas. Le respondí con voz tranquila pero firme. Metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre grueso, mostrándomelo. 10,000 en efectivo por las molestias. Entrégala y quedaremos en paz. Lily jadeó suavemente. No soy un objeto que se pueda entregar, Mark. Él la ignoró. Me miró a mí. Entonces 15,000. Puedo subirlo a 20,000 si firmas un pequeño acuerdo de confidencialidad. Nadie tiene por qué saber que ella estaba viviendo aquí como una vagabunda. El insulto me dolió, pero mantuve la calma. Guarda tu dinero. Ella no está en venta, y yo tampoco. La cara de Mark se torció en una mueca de desprecio. ¿Crees que la estás salvando? Es una Harrington, nuestro activo. Su familia está ahogada en deudas y casarse conmigo lo soluciona. Tú solo eres un desvío. La voz de Lily se quebró. ¿Entonces un activo? ¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Para ellos? Se volvió hacia ella, suavizando el tono como un vendedor que cierra un trato. Vamos, Lily, teníamos planes, una buena vida, no esto, sea lo que sea. Ella negó con la cabeza y dio un paso atrás. Planes que hicieron tú y mis padres, no yo. Mark se guardó el sobre en el bolsillo, perdiendo la paciencia. Está bien, sigue jugando un poco más, pero volveré, y la próxima vez no será con dinero en efectivo. Me miró por última vez. Ten cuidado, granjero. Tengo a la mitad de los abogados del Estado a mi servicio. Dicho esto, volvió al todoterreno y se marcharon, dejando una nube de polvo tras de sí. Lily se desplomó contra la puerta del granero, respirando entrecortadamente. Lo siento, susurró. No pensé que vendría aquí. Le toqué el hombro suavemente. No te disculpes por él, pero la visita causó problemas. Las noticias corren rápido en Willow Creek. A los pueblos pequeños les encantan los chismes. Para el siguiente día de mercado, cuando fui a vender huevos y heno, los rumores estaban por todas partes. En la tienda de piensos, el viejo señor Jenkins se inclinó sobre el mostrador. He oído que tienes una chica de ciudad ahí arriba, Nathan Harrington, ¿verdad? La gente dice que solo está pasando el tiempo, buscando oro antes de largarse. Lo ignoré, pero me dolió. En la cafetería, un grupo de lugareños me miró mientras cogía un café. Esa chica es problemática, murmuró uno lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Probablemente lo está utilizando para esconderse del lío de su papá rico. Lily también lo oyó cuando vino conmigo una vez. Una mujer en la oficina de correos la miró de arriba abajo. Viviendo en los barrios bajos, ¿eh? Debe de ser agradable jugar a ser una granjera cuando tienes dinero esperándote en casa. Ella no respondió, pero en el camino de vuelta se le llenaron los ojos de lágrimas. Tienen razón, yo te estoy causando esto. Los rumores, tu reputación, mi reputación es mía. Le dije, deja que hablen. Pero le afectó. Unos días más tarde, tras un largo día reparando la bomba de riego, me sentó a la mesa de la cocina. Tenía la bolsa de viaje preparada junto a la puerta. Tengo que irme, dijo en voz baja. Mark no va a parar, y no puedo dejar que arruine lo que has construido aquí. Has sido amable, Nathan, más de lo que merezco, pero quedarme es egoísta. Sentí un nudo en el pecho. ¿A dónde irías? A cualquier parte. Volvería a ser camarera, quizá, o iría más lejos. No puedo arrastrarte conmigo. La miré al otro lado de la mesa, a la mujer que había pasado de ser una desconocida que se desmayó en mi campo a alguien que hacía que la granja cobrara vida. Lily, dije, rompiendo mi habitual silencio. No necesito que te quedes. La granja funcionaba bien antes de que llegaras, pero quiero que te quedes. No porque estés huyendo de ellos, sino porque este también podría ser tu lugar,
si así lo decides. Sus ojos buscaron los míos, con una chispa de sorpresa. ¿Por qué? Soy un desastre. Mi familia es veneno. Porque los desastres se pueden arreglar, respondí. Y tú no eres veneno. Eres fuerte. Lo has demostrado aquí. Entonces empezó a llover, con gotas pesadas contra el techo. Se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. No sé si podré luchar contra ellos para siempre. No tienes por qué hacerlo sola. Se giró, con lágrimas en los ojos. Me levanté y me acerqué a ella, acortando la distancia entre nosotros. Afuera, los truenos retumbaban mientras se avecinaba la tormenta. Ella extendió la mano, temblorosa, y yo la tomé. En ese momento, bajo la tenue luz de la cocina, con la lluvia azotando las ventanas, ella se inclinó hacia mí. Nuestros labios se encontraron, no de una manera perfecta y planificada, sino con timidez y vacilación, como dos personas que finalmente admiten lo que han estado sintiendo. No se trataba de pasión o evasión. Era una elección, una promesa silenciosa de no soltarse. Nos separamos, sin aliento. Esto complica las cosas, susurró ella. Sí, dije, pero quizá eso esté bien. Mientras estábamos allí de pie, mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré. Era un número desconocido, pero reconocí la voz de Mark cuando contesté. Disfruta de tu pequeña rebelión, Cole, pero pronto terminará. Dile a Lily que la veré en casa. Colgué, con la amenaza flotando en el aire. Pero por primera vez no me asustó. Me dio fuerzas. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de nosotros. Los días posteriores a la visita de Mark se convirtieron en una rutina tensa. Lily y yo nos dedicamos al trabajo con más ahínco que nunca, como si arreglar las vallas y cosechar el último maíz pudiera protegernos de lo que se avecinaba. Pero primero llegó la llamada de Heron, el abogado, educado pero insistente, recordándole a Lily sus obligaciones con la familia. Luego, directamente de sus padres, mensajes de voz llenos de culpas. Nos estás rompiendo el corazón, Lily. Vuelve a casa y arregla esto. Ella los borró sin escucharlos del todo, pero vi el efecto que le causaron. La forma en que le temblaban las manos cuando sostenía una herramienta, las ojeras por las noches de insomnio. Yo no me quedé de brazos cruzados. Por primera vez en años, me puse en contacto con gente del pueblo y pregunté discretamente por Mark Harrington. Willow Creek era pequeño, pero la gente recordaba cosas. Los veteranos de la tienda de piensos se quejaban de cómo había llegado años atrás, comprando tierras baratas a granjeros en apuros y revendiéndolas para obtener beneficios. Un tiburón con traje, lo llamaban. Pero los rumores no eran suficientes. Necesitábamos pruebas si queríamos defendernos. La situación se agravó una tarde cuando llegó una carta certificada, entregada por un mensajero que no me miraba a los ojos. La abrí en la mesa de la cocina, con Lily mirando por encima de mi hombro. Era del equipo legal de Harrington, una notificación de su intención de solicitar la tutela financiera de Lily, alegando sus decisiones inestables y las deudas pendientes de la familia. Se adjuntaban documentos en los que se afirmaba que la herencia de Harrington tenía cargas que se extendían a ella, lo que la obligaba a aceptar acuerdos como el matrimonio con Mark. Peor aún, había una cláusula sobre la tasación de mi granja como posible activo si ella permanecía aquí, lo que implicaba que podrían llevarme a los tribunales por darle cobijo. Lily se hundió en una silla con el rostro pálido. No van a parar. Él siempre consigue lo que quiere. Ya lo intentó antes, amenazándome con privarme de cualquier herencia si no aceptaba el compromiso. Arrugué la carta. Esta vez no. No vamos a huir. Pasamos esa noche revisando sus antiguos correos electrónicos y mensajes de texto, los que había guardado en su teléfono antes de irse de casa. Ahí estaban. Mensajes de su padre en los que describía el acuerdo con Mark. Correos electrónicos de Harland en los que detallaba cómo el matrimonio saldarían las deudas a través del imperio inmobiliario de Harrington. Uno incluso mencionaba la transferencia de activos, tratando a Lily como una mercancía. Pero la prueba irrefutable era una cadena en la que el propio Mark escribía: si se resiste, aseguraremos de que no tenga otra opción.
Aprovecha la granja si es necesario. ¿Aprovechar? Susurró Lily. Se refieren a tu casa. Asentí con gravedad. No solo te persigue a ti. Si puede llevar esto a los tribunales, podría forzar una venta o algo así. Pero lucharemos con inteligencia. Al día siguiente, conduje hasta la ciudad para ver a Tom Riley, el abogado local que se había encargado de la herencia de mis padres. No era un tiburón de las grandes ciudades, pero conocía a la perfección las leyes de Montana. En su desordenada oficina, situada encima de la ferretería, le mostré los documentos. Tom silbó en voz baja. Esto es sucio, Nathan. La tutela de una persona de 25 años. Tendrían que demostrar su incompetencia, cosa que no pueden hacer. Pero las deudas, si son conjuntas de la familia, se complican. ¿Podemos contraatacar?, le pregunté. Se recostó en su silla. Reúne pruebas de coacción, correos electrónicos, testigos. Si demostramos que hubo coacción y fraude, se desmoronará. Lily se puso manos a la obra cuando volví, imprimiendo todo lo que tenía en su almacenamiento en la nube. Pero necesitábamos más. Algo sobre Mark personalmente. Fue entonces cuando entró en escena la señora Eleanor Brooks. El Eleanor era una viuda de unos 60 años que regentaba una pequeña panadería en la ciudad. La conocía desde que era niño. Me daba galletas gratis cuando mis padres iban allí. Una tarde, cuando paramos para comprar provisiones, me llevó aparte mientras Lily esperaba fuera. Nathan, me dijo en voz baja, he oído que ese tal Harrington anda husmeando. Si se trata del mismo Mark, trabajó con mi difunto marido hace años en una operación inmobiliaria. Intentó intimidarnos. Incluso me hizo insinuaciones cuando Ed no estaba presente. En aquel entonces, guardé silencio por el bien de Ed. Pero si está haciendo daño a tu hija, mi pulso se aceleró. ¿Testificarías? Ella asintió con firmeza. Por supuesto, él me acosó. Cartas, llamadas. Guardé algunas. Alguien se enfrentó a matones como él. La historia de Eleanor desató una avalancha. Nos proporcionó viejos correos electrónicos de Mark, insistentes e inapropiados, en los que le exigía que convenciera a su marido para que vendiera barato. Uno incluso insinuaba chantaje. Cruzamos la información con los documentos de Lily y surgieron patrones. El imperio de Mark se construyó sobre negocios turbios, coaccionando a personas vulnerables. Tom nos ayudó a presentar una contrademanda: acoso, fraude e influencia indebida. Pero Mark no esperó. Una semana después, los ayudantes del sheriff se presentaron con una orden judicial para que Lily compareciera en Billings para una audiencia preliminar sobre la tutela. La notificación incluía una evaluación de mi granja en la que se reclamaban posibles bienes comunales si se consideraba que Lily estaba bajo el control de la familia. Era un farol, pero daba miedo. Esa noche, Lily caminaba frenéticamente por la cocina. Debería ir a firmar lo que sea. No puedo dejar que te quiten esto. No, le dije, abrazándola. Estamos juntos en esto. La audiencia se fijó para 2 semanas después en una sala de audiencias estéril en Billings. Fuimos en coche el día anterior y nos alojamos en un motel barato. Lily apenas durmió, retorciendo las sábanas. La abracé, susurrándole palabras de ánimo, pero por dentro me asaltaban las dudas. ¿Y si perdíamos? ¿Y si la pintaban a ella como inestable y a mí como una oportunista? La mañana de la vista, la sala estaba abarrotada. El equipo de Harlan y Mark estaba a un lado, con aire de suficiencia en sus trajes. Los padres de Lily también estaban allí. Su padre, severo; su madre, llorosa, pero en silencio. Mark se sentó en primera fila, sonriendo con aire burlón cuando entramos. Tom presentó nuestro caso primero. Los correos electrónicos que mostraban coacción, los acuerdos de deuda que olían a fraude. Esto no es tutela, argumentó. Es extorsión. Luego el Eleanor subió al estrado, con voz firme. Detalló el acoso de Mark años atrás, sus insinuaciones no deseadas, sus amenazas de arruinar el negocio de su marido si ella no accedía. Dijo que se arrepentiría de haberlo contrariado. Testificó, mostrando correos electrónicos impresos. El juez frunció el ceño. Los abogados de Mark objetaron, alegando que era irrelevante, pero el juez lo permitió.
Tiene que ver con el carácter, dijo. Lily fue la siguiente. Se mantuvo erguida, con la voz clara a pesar del temblor. Mi familia intentó venderme para salvarse. Mark me amenazó. Dijo que si no me casaba con él, se aseguraría de que no tuviera nada. Vine a la granja de Nathan no como castigo, sino como vía de escape. Y allí encontré mi propia fuerza. No soy incompetente, soy libre. Lo observé desde el banco, con el orgullo hinchado. Esta no era la mujer destrozada que había llegado bajo la lluvia. No necesitaba que yo hablara por ella. Estaba librando su propia batalla. Mark testificó en último lugar, negándolo todo con mentiras pulidas. Es un malentendido. Solo nos preocupa el bienestar de Lily. Pero en el contrainterrogatorio, Tom lo machacó. Así que estos correos electrónicos que le enviaste a la señora Brooks, pagarás si hablas. Eso es preocupación. Mark tartamudeó. Su fachada se resquebrajó. El juez decretó un receso y luego regresó con un fallo. Se deniega la tutela. Se ordena una investigación por fraude sobre las transacciones de Harrington. Este tribunal no sancionará la coacción, declaró. La cara de Mark se puso roja. Los padres de Lily parecían derrotados y se marcharon sin decir palabra. Al salir del juzgado sentimos un gran alivio. Lily se volvió hacia mí en las escaleras, con lágrimas de alivio en los ojos. Se ha acabado. No del todo, le dije, acercándola a mí, pero somos libres para empezar. De vuelta a la granja, con el vasto cielo de Montana sobre nosotros, supe que esto no era solo una victoria. Era un punto de inflexión. El imperio de Mark se derrumbaría bajo escrutinio. El testimonio de Eleanor abrió las puertas para que otros dieran un paso al frente. La familia de Lily se desvaneció, su control se rompió. Pero para nosotros, la verdadera victoria estaba en sus ojos, la chispa de la verdadera libertad. Y en mi corazón, la tranquila certeza de que lo que habíamos construido no era un rescate, era real. Las semanas posteriores a la audiencia fueron como respirar aire fresco después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Al principio, regresamos de Billings en silencio, con la autopista extendiéndose bajo el amplio cielo de Montana, que parecía más grande que nunca. Lily miraba por la ventana, con su mano en la mía, apretándola de vez en cuando como para confirmar que era real. Las amenazas de Mark habían desaparecido. Sus abogados se habían retirado una vez que comenzó la investigación, y se rumoreaba que sus negocios inmobiliarios se estaban desmoronando bajo el escrutinio. El testimonio de Eleanor había abierto las compuertas. Otras personas se presentaron con historias similares de acoso y tácticas turbias. En cuanto a los padres de Lily, se quedaron callados. No más llamadas, no más exigencias. Era como si se hubieran lavado las manos con respecto a ella, pero ella no parecía afectada por ello. En todo caso, parecía más tranquila. De vuelta en la granja, la vida continuó donde la habíamos dejado, pero con una nueva energía. Había que cuidar los campos, recoger el último heno antes de que llegara el invierno, y Lily se puso manos a la obra sin dudarlo. Sus ampollas se habían convertido en callos, sus movimientos eran seguros y prácticos, pero no se conformaba con trabajar la tierra. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche con tazas de café, viendo cómo el sol se ponía detrás de las colinas, se volvió hacia mí con un brillo en los ojos que no había visto antes. He estado pensando, dijo, en lo que vendrá después. No quiero volver a Great Falls ni a ninguna ciudad así, pero tengo habilidades gracias al restaurante. ¿Y si abrimos algo pequeño? Un lugar acogedor aquí mismo para los trabajadores temporeros y la gente del pueblo. Sándwiches, café, quizá tartas con nuestras manzanas. Usar los huevos, la leche, hacer productos frescos de la granja. Dejé mi taza sobre la mesa, pensando que el viejo cobertizo cerca del granero se podría reformar. Nada lujoso, solo una barra, algunas mesas, un cartel en la entrada. ¿Lo dirigirías tú? Lo dirigiríamos nosotros, me corrigió ella sonriendo. He visto cómo llevas las cuentas y yo sé de comida. Podría reportarnos ingresos extra durante la temporada de cosecha. Asentí lentamente. Hagámoslo. Empezamos poco a poco. Limpié el cobertizo, reforcé las paredes e instalé una cocina básica con una estufa
y una nevera que conseguí a cambio de otros productos en el pueblo. Lily se encargó del menú. Cosas sencillas como sándwiches de huevo, ensaladas frescas de nuestro huerto y su especialidad, galletas con mermelada casera. Ella misma pintó el cartel, Coos Corner Café, aunque yo insistí en añadirle Harrington. La noticia se difundió rápidamente. Los trabajadores migrantes que pasaban por allí para colgar se detuvieron primero. Luego los lugareños curiosos por la chica de ciudad convertida en granjera. El Eleanor, de la panadería, nos envió recetas e incluso horneó nuestra primera tanda de pan como regalo. No todo fue fácil. La primera semana quemamos una sartén de salsa y una tormenta dejó sin electricidad el local en plena hora punta. Pero Lily se creció ante las adversidades, saludando a los clientes con esa cálida sonrisa que había perfeccionado como camarera, charlando sobre el tiempo o las cosechas. La granja cobró vida como no lo había hecho desde que mis padres estaban allí. Las risas resonaban en la cafetería durante las horas de almuerzo y por las tardes. Contábamos juntos la caja registradora y planeábamos ampliaciones, como añadir mesas al aire libre en primavera. A medida que las hojas se volvían doradas y el aire se volvía más fresco, nuestra conexión también se profundizaba. No fue algo precipitado. Compartíamos momentos tranquilos, como pasear por las vallas al atardecer, con su mano deslizándose en la mía. Una noche, después de cerrar la cafetería temprano, nos sentamos junto a la hoguera en el patio, con las estrellas cubriendo el cielo. Ella se recostó contra mí, con la cabeza apoyada en mi hombro. Nunca pensé que encontraría una paz como esta, murmuró. Cuidé entre todos los lugares. La rodeé con un brazo. Yo tampoco, pero no es el lugar, somos nosotros. Ella levantó la vista, con los ojos reflejando la luz del fuego. Nathan, gracias por verme a mí, no solo el desastre que traje. Negué con la cabeza. No trajiste un desastre, trajiste vida. En ese momento lo supe. Al día siguiente, conduje solo hasta la ciudad y paré en la pequeña joyería que regentaba un viejo amigo de la familia. Elegí un anillo sencillo, una banda de plata con un pequeño zafiro, nada llamativo como el mundo del que ella venía. Esa noche, cuando terminamos de cenar, su estofado, esta vez mejor que el mío, le cogí la mano al otro lado de la mesa. Lily, le dije, con una voz más firme de lo que me sentía, no te acogí para salvarte. Y no quiero construir esta vida porque necesites protección. La quiero porque te elijo cada día. ¿Quieres casarte conmigo? Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando le deslicé el anillo en el dedo. Asintió con la cabeza y me atrajo hacia ella para darme un beso que sabía ahogar. Sí, susurró, porque yo también te elijo a ti. La boda fue pequeña, como nosotros. La celebramos en primavera, cuando los campos florecían con flores silvestres. No fue un lugar lujoso. La ceremonia se celebró allí mismo, en la granja, bajo el viejo roble que plantó mi abuelo. Tom Riley ofició la ceremonia. El Leilanaar horneó la tarta. Y asistieron un puñado de vecinos. Gente que se había convertido en habitual de la cafetería, además de algunos trabajadores temporeros que se habían quedado por allí. Lily llevaba un sencillo vestido blanco que había encontrado en la ciudad y flores de nuestro jardín en el pelo. Yo me arreglé con mi mejor camisa, sin corbata. Intercambiamos votos. Nos habíamos escrito promesas de respeto, libertad y construir juntos, no poseer. Cuando dijimos sí quiero, el sol atravesó las nubes y lo bañó todo con una luz dorada. Después, celebramos un banquete en mesas de picnic, con sus pasteles y mis filetes a la parrilla, y el aire se llenó de risas. Sin extravagancias, sin la presión de los fantasmas de su pasado, solo nosotros y la familia que habíamos elegido. Ahora, meses después, mientras estoy sentado en el porche con Lily a mi lado, viendo las luciérnagas bailar sobre los campos, reflexiono sobre cómo empezó todo. Ella no fue enviada aquí para convertirse en mi esposa. Su familia lo consideraba un castigo, una forma de quebrantar su espíritu. Pero en este tranquilo rincón de Montana, ella encontró su fuerza y yo encontré la mía. Nos elegimos el uno al otro, no por desesperación, sino porque el amor nace del respeto,
de ver el valor de alguien más allá de sus cicatrices o su estatus. La clase social no define a una persona, lo hacen las decisiones, y a veces el lugar destinado a ser una prisión se convierte en el que te libera. Las luces de la casa brillan cálidamente detrás de nosotros. El letrero de la cafetería cruje suavemente con la brisa. Nuestro hogar, nuestra familia, no es la sangre ni la obligación. Es lo que hemos construido juntos, y por eso siempre estaré agradecido.